revisando y que gentilmente su compañero lo socializó dentro de la página. Más sin embargo, también, pues, la idea es que vamos a trabajar otras dos clases, dos principios. Ahorita vamos a mirar cómo con ustedes nos los distribuimos para que los preparemos y los hablemos las dos próximas clases. Y dijimos que la última clase de mayo la íbamos a dedicar a un tema de los principios del abogado que también los vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros y sobre todo yo creo que nos empezamos como a ubicar dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Nosotros habíamos tenido la posibilidad de revisar esos 22 principios que en la historia del derecho se han conocido. Mas, sin embargo, dijimos que la Corte y en el libro que nos socializó había más o menos 126 adicionales. Pero vamos a seguir tocando unos de los que pareciera que en el tiempo permanecen, porque dijimos que el principio está ahí, permanece y es nuestro ejercicio de descubrirlo y aplicarlo. Pero pues nosotros ya después de 2000 años de tener este principio, pues no estamos descubriendo nada, pero sí nos toca socializarlo y saber qué existe y para qué existe. Resulta y pasa que nosotros hablábamos de que ese principio está fundamentado en dos lados del derecho. Dice, no hay principio sin acción. Cuando nosotros empezamos a leer el primer parte, un articulito pequeño que leyeron ustedes, pues entonces estábamos hablando simple y llanamente de que había un derecho objetivo y un derecho subjetivo, que había un derecho natural y que había un derecho positivo. Partiendo de ese postulado, nosotros dijimos, mire, es que el derecho positivo es la norma en sí misma, está positivizado, el derecho es todo ese conjunto de normas que se vuelven un código y que está ahí, el conjunto de normas, por lo general son normas escritas. Y el derecho natural, pues es un derecho que ha venido con el transcurrir del tiempo, que los órganos legislativos no lo han expedido, sino que están ahí como unas máximas del derecho. Sin embargo, pues no tiene una norma, no está codificado como tal y por eso a veces la exigencia es menor que la del derecho positivo. Sin embargo, nosotros empezamos a deslumbrar y dijimos que en las ramas del derecho pues hay unas públicas y hay unas ramas privadas. Y entonces, como estamos hablando de la historia de cómo empieza el derecho, pues lo primero que se reglamentaron fueron los derechos eminentemente objetivos o derechos sustanciales. ¿Por qué lo llamamos sustanciales? Porque es el derecho que en sí mismo reglamenta la conducta humana y que fija las condiciones de las sociedades. Cuando nosotros decimos la sustancia es porque está ahí todos los elementos, toda la institución jurídica completamente regulada. Entonces, si nosotros empezamos a mirar en nuestro ordenamiento jurídico, pues ustedes que están estudiando, ¿cómo llama eso? Derecho urbano y que estudian como que introducción al derecho, es donde ven también temas de estos. Pues el derecho sustancial son todo ese conjunto de normas que han existido en el tiempo. Nosotros hoy en día, si vamos a empezar a dar de las ramas del derecho, podemos decir que, por ejemplo, el Código Civil que hicimos la historia acá en clase, pues tenemos un código bastante antiguo, pero el Código Civil uno lo abre y es uno de los textos más grandes porque tiene más de 4 libros y uno revisa lo articulado y superan los 2000 artículos. ¿Y cómo lo organizaron? Pues lo organizaron por todo el tema de cómo se desenvuelve la persona en la vida. Entonces dicen, bueno, el derecho de personas, el derecho de bienes, el derecho pues de la familia, después finalmente miramos los contratos y las obligaciones y hasta las sucesiones. Sin embargo, no quiere decir que todos esos 2000 artículos que tiene el Código Civil sean los únicos que existen dentro de la legislación, porque hacen parte del Código Civil una cantidad de normas que se han venido expidiendo desde la Ley 153 de 1887, que es nuestro Código Civil, en adelante. Entonces nosotros hemos venido expidiendo una cantidad de normas que forman parte del derecho civil, que forman parte de ese código, y esas normas sustanciales han venido generando diferentes tipos de derecho. Entonces, ¿ves? Hablemos de normas que generan derechos.
Por ejemplo, cuando la persona nace, existe el derecho a tener un nombre, un apellido, a tener una identidad, una nacionalidad, ¿por qué no adquirir derechos? Es decir, nos convertimos en titulares de derecho. ¿Y de dónde surgió que el ser humano, empezamos a decir quién es ser humano, y el Código Civil ustedes lo cogían en algún día y decíamos quién era persona y qué derechos tenía esa persona, y dijimos que los atributos de la personalidad de toda persona es derecho a tener un nombre, y entonces empezamos desde la misma norma, desde el punto sustantivo, a crear todos los derechos que le van haciendo llegar a la persona. La persona empieza a crecer y entonces hoy tenemos una ley como la ley 1098, que es el conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces nosotros miramos ahí que los niños, unos son emancipados y otros no emancipados, pero que cada uno tiene un derecho. Por eso, si el niño no se le suministra alimentos, tiene derecho a solicitarlos por vía judicial y tiene procesos para exigir su derecho. Que la persona, el niño no fue reconocido por su padre. Bueno, entonces tendrá en el Código Civil una norma que le indica que existe la filiación. Es decir, la filiación en el Código Civil está establecida como las relaciones que existen entre los padres e hijos. Que ese niño, pues, como nació en el seno de una familia, tiene unos parientes y entonces la ley en el Código Civil reglamenta el parentesco y decimos que tenemos parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, parentesco hoy en día por la adopción o parentesco nuevo como el tema de la familia de crianza. Pero mire que están en el Código Civil todo este tipo de reglamentaciones. Mas, sin embargo, hoy vemos que la familia de crianza, la ley 4224 del año 2024, pues nos establece un tipo de familias. Que la filiación, acuérdese que primero hablamos de los hijos naturales y los hijos ilegítimos. Y entonces hoy en día se superó porque ya existen normas desde la ley 75 de 1968, donde decimos que todos los hijos son iguales, y entonces hablamos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Pero mire que las normas le están dando igualdad a los hijos. Hubo una norma que equilibró la igualdad entre los hijos, pero siempre está ahí el derecho sustancial, el derecho positivo viene incorporando derechos. El niño puede seguir creciendo y quiere casarse, entonces hay unas normas que le permiten realizar el matrimonio. Después, digamos que la persona adquiere obligaciones, puede realizar negocios jurídicos y ahí también, sea vendedor o comprador, adquirente, tradente, pues esa persona también tiene unos derechos para que la norma se los proteja. Y tan así nos persiguen los derechos que fallece la persona y la ley le está diciendo desde qué momento esos bienes que tenía el causante se le tienen que entregar a las personas que lo suceden. Y le dicen qué derechos se suceden y qué derechos no se suceden. También le dice qué personas son las que deben llegar a un tema sucesoral, como son los asignatarios, y les dice cómo llegan y qué derechos tienen. Entonces, digamos que en nuestra vida existe toda una reglamentación. Pasémonos a otro derecho, pasémonos al derecho penal. Entonces, todos somos libres y tenemos autonomía en nuestra libertad. Pero llega un momento en que cuando nos salimos del ordenamiento jurídico, podemos cometer conductas que se tipifican allá en la ley 599 del año 2000, que es nuestro Código Penal, como conductas punibles. Entre otras tareas, pues digamos que el delito y el hecho punible son dos aspectos en los cuales uno debe mirar que las consecuencias por la vulneración de bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, pues obedecen simple y llanamente a que hay allá unas conductas que si usted se la infringe puede cometer dos eventualidades, un delito o una contravención. Y para cada una de esas conductas, el legislador le ha establecido una sanción. Yo los invito a que ustedes conozcan también el Código Penal porque eso tiene dos partes muy importantes, la ley 599. La primera parte es la parte más romántica del derecho penal y quizás por eso todos queremos en la vida algún día ser penalistas, porque la teoría del delito
es una cuestión de dogmática jurídica que lo emociona a uno, porque de ahí las teorías de cómo se constituye el delito, las formas de participación del delito, cuando miramos las ausencias de responsabilidad de un delito, cómo a veces con una conducta podemos compartir varias veces un tipo penal y nos pueden juzgar por un hecho de diferentes maneras. Entonces está todo el tema de la forma de participación del delito y todas las teorías que desarrolla el delito. Y en la segunda parte, la parte especial, existe una clasificación en el Código Penal de los diferentes delitos que existen. Pero el código no hace un sancocho jurídico con los delitos, sino que los clasifica en varias etapas. Entonces, delitos que atentan el patrimonio, el delito que atenta a la vida, la integridad personal, el delito contra la administración de justicia, el delito contra la administración pública, los delitos contra el medio ambiente, delitos informáticos, y va clasificando los delitos por identidades, todos los que, como digamos así, como que se parecen. Y es que se agrupan y cada grupo tiene un bien jurídico tutelado. Entonces, digamos que el bien jurídico tutelado de los delitos contra el patrimonio económico, pues ¿cuál va a ser? Nuestros bienes materiales e inmateriales que tienen un valor pecuniario, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos interesa, el valor económico. Pero si miramos un homicidio, allá el valor es diferente, porque el bien jurídico tutelado es la vida, la integridad de las personas. Si miramos un acceso carnal violento, es diferente, porque lo que protege allá es la libertad y el pudor sexual de las personas. Si vamos a revisar un delito contra la administración de justicia, no, allá hay unos bienes de lealtad, celeridad, pulcritud, objetividad, que son muy diferentes tutelados por el Estado. Entonces, miren que cada norma que nos hemos venido indicando tiene una serie de derechos y ahí están incorporados los derechos. Entonces, digamos que pasémonos a otro derecho, el derecho administrativo. Si efectivamente cerca a mi casa existe algún hueco o alguna obra pública que me genera perjuicios y el día de mañana se genera un accidente como consecuencia de eso, pues el Estado tiene que responder, porque el Estado es el que responde por la vida, honra y bienes de las personas. Entonces, si por la acción o omisión del Estado se generan unos daños a unos ciudadanos, pues el Estado ha consagrado unos derechos, unas acciones de reparación de ese daño. Entonces existe entre el Código Contencioso Administrativo unas acciones para reparar ese daño. Que si no le pagaron el salario al que es empleado público, pues allá en esa norma encontrará cómo repararlo. Si hay vulneraciones a los delitos, a los derechos laborales, a los derechos y libertades civiles, como el derecho al sufragio, allá encontraremos explicaciones para solucionarlo. Que todas las facultades de la administración pública como sujeto de derechos, qué derechos tiene la administración pública, entendiendo la administración pública desde el pueblo más pequeñito hasta la presidencia de la república, las gobernaciones, los departamentos administrativos, pues todos ellos tienen unos derechos, pero los derechos están consagrados en una norma. Entonces, no sé, el derecho laboral también, que si las personas tienen derecho a salario, que si las personas tienen derecho a cesantías, a vacaciones, a prestaciones, pues están en una norma consagradas. Entonces, mire que si seguimos revisando el Código Disciplinario, la ley 1952, 1080, de 81 del Código Civil, del Código Disciplinario, pues allá nos establecen que cada servidor público o particular que cumpla funciones públicas tiene unos derechos, tiene unos deberes, tiene unas obligaciones, tiene un régimen de provisiones, pero mire que todo es un derecho sustancial. ¿A qué va ahí? Porque me puedo quedar aquí cada rama del derecho diciéndoles qué contiene cada rama del derecho. Lo cierto es que ahí están los derechos. Pero ¿qué nos dice el principio? Que no hay derecho sin acción. A mí de nada me sirve que me digan que como persona desde niño hasta que muera tenga unos derechos si no tengo una forma de hacerlos efectivos. Y es ahí donde el Estado surge con unas normas paralelas a los códigos que integran sustancialmente los derechos, porque hay que reglamentar la forma de cómo esos derechos realmente se hacen efectivos. Porque de nada nos sirve tener un derecho
sin que nosotros podamos reclamar su ejercicio. De nada nos sirve tener derechos insatisfechos. Pues digamos que eso es lo que decían, de nada me sirve tener, por ahí dicen, creo que aquí en nuestro departamento, no sé si Mayra lo dirán también por allá en Bucaramanga o Dana lo dirán allá en Cundinamarca, pero hay un dicho muy colombiano que dice que de nada nos sirve tener la mamá pero muerta. Es exactamente igual. Nosotros, ¿de qué nos sirve tener una cantidad de derechos si no tenemos cómo hacerlos posibles, si no es cómo solicitar su cumplimiento? Entonces, mire que el principio es muy bonito y dice, no habrá derecho sin acción. Y nos lo dijeron hace muchos años y entonces vamos a aplicarlo en nuestra vida práctica y vamos a mirar que siempre el Estado se ha preocupado por tener acciones que permitan hacer efectivos los derechos. Entonces, como yo empecé por el lado civil, ¿cierto? Yo les voy a empezar a poner los ejemplos de dónde está el derecho y dónde está la acción. Vamos a decir lo siguiente. Mire que el artículo 92, 93, 94 dice quién es persona, ¿cierto? Mas, sin embargo, nos dice que la persona tiene el derecho a un nombre. Pero cuando nosotros nos presentamos, dijimos, yo me llamo Dana Charit Suárez Grisales. No digo, yo me llamo Dana, no, Dana Charit. ¿Pero qué la identifica? Eso es un nombre. Pero el nombre viene acompañado de dos aspectos interesantes que son los apellidos. Y mire que le está diciendo que tiene ella un parentesco con unas personas que son los padres. Pero perfectamente a veces no se le concede, los padres no conceden el derecho de reconocer la paternidad o la maternidad sobre los hijos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo demandamos? Las demandas más antiguas. El niño sí tiene papá, pero pues, la mamá sabe quién es el papá, pero el señor no le quiere reconocer quién es que es el papá, porque el día que lo reconozca, pues usted sabe que le va a significar a la persona el reconocimiento de unas obligaciones a cargo de su hijo menor. Pues listo, la ley dijo, tiene derecho a un nombre y a un apellido. Tan así que nos dijo, uy, es que eso es mejor dicho, eso es un atributo de la personalidad que es inalienable, indiscutible. Mejor dicho, eso todas las personas lo deben tener. Pero nosotros sabemos que efectivamente muchas personas no cumplen con su obligación. Y entonces llega, ¿en dónde estaba el derecho a tener nombre? En el Código Civil. ¿Que dónde está la reglamentación del nombre? En el decreto 1260 de 1970, Estado Civil de las Personas. Ah, bueno, que es que yo tengo un nombre de filiación. Oiga, la filiación es muy antigua. Solamente les voy a decir, mire, la ley 75 de 1908, la ley 45 de 1936 habló de filiación. La ley 75 del 68 habló de filiación. Y si vamos a revisar hoy, pues la ley 1060 también nos habla de filiación, porque siempre ha habido una preocupación porque los padres respondan por sus hijos. Y además porque es que el niño tiene que saber quiénes son sus padres y el niño tiene que saber qué relación tiene paterno o materno filial con sus padres. Pero mire que solamente les he mencionado normas desde la ley 45 del 36 que dice quiénes eran los hijos legítimos e ilegítimos. La ley 75 del 68 que dijo, la ley Cecilia que dijo, oiga, los hijos todos son o matrimoniales o extramatrimoniales. Pero ya empezó a haber un tema de que hay hijos adoptivos y entonces llegó el tema de la adopción en Colombia. Hoy la ley 1068, por el artículo 61, habla de la adopción, que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero cuando los padres no quieren reconocer sus hijos, pues ha habido normas que establecen la acción. Y entonces, si yo quiero como hijo que me digan quién es mi papá, pues ya sé que tengo el derecho porque está en el Código Civil y en un poco de normas que digo acá el profesor. Pero ¿cuál sería la forma de hacerme reconocer como hijo? Pues necesito una acción. Entonces, hoy en día, la ley 1564 del 2012, se la presento, se llama el Código General del Proceso. Mire que es un instrumento que le da la ley, el derecho procesal en sí es un instrumento que le da la ley. ¿Para qué? Para hacer efectivos los derechos que están consagrados en la ley.
Y esto que le estoy diciendo quizás es el postulado más bonito que tiene el Código General del Proceso. Porque así como hay una norma civil, hay una norma procesal civil. El procedimiento nos permite que esos derechos que están ahí en todas las normas que están en el Código Civil, lo podamos hacer efectivo. Y entonces pusimos simplemente el niño que se quedó sin papá. Entonces yo voy a presentar una demanda. Entonces digo, listo, ¿y en dónde están los requisitos de la demanda? En el Código Procesal Civil. Y que en la demanda tengo que dirigírsela a un juez. ¿Y a cuál juez? Allá están las reglas para definir cuál es el juez competente en la ley 1564. Bueno, que voy a relatar unos hechos. No, 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 es como los quiera relatar. Hay una forma especial de presentar una demanda. Entonces ustedes van a aprender acá en el derecho, porque muchas personas afuera saben derecho, saben principios generales del derecho. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlos efectivos. Y entonces ustedes van al Código General del Proceso y miran el artículo 82 y allá hay unos pasitos. Dice, toda demanda debe contener nombre del juez, identificación de las partes y apoderados. Pues las partes tendrán que dar un demandante y un demandado. Que el niño o la mamá del niño contra el presunto papá. Listo. Que tendrán unos hechos. Entonces van a narrar. No, mi nombre es Jonathan Andrés Avendaño. ¿Sí? Soy hijo del señor tal y tal y tal. Mi padre en vida compartió con la señora tal y fruto de esa unión nací yo. Y empieza a comentar los hechos de manera ordenada, cronológica. Y después dice, bueno, que vamos a tener unas pretensiones. ¿Qué es lo que quiere, señor Jonathan Andrés? Pues que se me reconozca como hijo del señor X Avendaño. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de él. Bueno, pueden haber pruebas, puede haber reconocimientos, puede haber prueba de ADN, pero necesitamos que lo declare. Y después de que declare, que le constituya un estado civil para que le corrijan su estado civil de nacimiento, porque él tiene una relación paterna filial con la señora Avendaño. Y de ahí le surgen una cantidad de derechos. Pero bueno, hizo la demanda por eso sus fundamentos de derecho de la paternidad, del parentesco, del nacimiento, del derecho al reconocimiento. Dijo dónde iba a citar al Señor. Pero esto hasta ahora tenía una demanda. Y fue y la radicó del juez. Pero resulta que esa demanda requiere de unos pasos, de unos procedimientos para que el juez pueda llegar a la verdad. Y a eso lo llamamos el proceso. El proceso tiene una cadena de actos que empiezan con la demanda, la contestación de la demanda, la presentación de las excepciones, llegamos a la hechosa audiencia, practicamos pruebas, echamos el discurso final, pero el juez tenía que tomar una decisión. ¿Y cómo se llamaba esa demanda? Pues mire que hoy la ley 1564 nos llama la atención y nos dice, el artículo 386 tiene un proceso que se llama investigación de paternidad o investigación de maternidad. Y para todos aquellos que tengan dudas, ¿sí? Por si Andrés Felipe tiene hijos y le quedan dudas si sí es o no, entonces también a través de este mismo artículo, él puede decir, sabe que tal vez yo no soy el papá de mi hijo, y entonces puede solicitar una impugnación de paternidad. Mire que así como el niño tiene derecho a saber quién es el hijo, el papá también tiene derecho a cuestionar su paternidad. Pero lo que quiero significarle es que la ley le entregó, ¿cierto?, a ese niño un procedimiento, una demanda, unos pasos. ¿Para qué? Para llegar a demostrar que el Señor era el papá, ¿cierto? Y además, para poder disfrutar del derecho de tener un parentesco, una relación jurídica. Es que el nombre es la identidad jurídica de una persona, ¿cierto? Por eso es que a nosotros nos disgustan que nos maltraten el nombre, porque es la identidad jurídica de un ser humano. Es lo que nos hace propios. Entonces, mire lo bonito de ese postulado legal. No puede haber un derecho sin acción. ¿De qué nos servía en unas épocas tener el derecho a que los padres nos reconocieran como sus hijos, si no teníamos un procedimiento para hacerlo efectivo? Entonces no nos servía absolutamente de nada, ¿sí? Entonces mire cómo llegamos. No sé si que sigamos hablando de otro derecho en materia de familia o nos cambiamos de circunstancia, ¿cierto? Porque pueden haber otros derechos, ¿sí? Pueden haber otros derechos, ¿sí? Entonces, pongamos el que todo el mundo conoce. Que es que yo aquí está en mi oficina, acabo de salir una niña
diciéndome, no, pues, doctor, es que hace 28 años mi padre murió, y yo tengo dos hijas, dos hermanas, una que era hija de mi papá dentro del matrimonio y otra mayor que yo no soy, que también es hija de mi papá. Aquí tengo una consulta de bienes. Y mire, doctora, aquí dice que mi papá como que tenía esto, yo no sé si en realidad los tenga, ¿no? Ahí me mandaron algo de la superintendencia de notariado y registro, pero pues como la esposa a la que manda hace 28 años, yo no sé si yo pueda tener derecho o no, porque pues a mí me dieron la pensión hasta los 18 años y después estudié hasta los 25, pero yo después de los 25 yo realmente no sé si tengo derecho o no tengo derecho. Y entonces uno empieza a decir, oiga, espere un momentico, ¿será que hay una acción que ella tenga para recoger los bienes del papá? ¿Y cómo será que en alguna ley dice que ella sí tiene derecho? ¿Y cuál sería esa ley? No sé si alguno de ustedes me ayude y se puede imaginar cuál sería la acción ustedes como futuros abogados que le dijeran a esa niña, entre otras cosas, la niña me dice, "Ay, doctor, pero me van a seguir pagando la pensión porque es que resulta que yo tengo un problema psicológico como un poquito grave, medio. Lo cierto es que me dijeron que me dan la pensión de por vida. Entonces yo me di cuenta que la niña vino sola, pero que realmente como que requiere el apoyo de la mamá para que haga la formalidad del respeto de sus derechos. Y entonces ella me dice, doctor, es que como dice mi mamá, la esposa de mi papá, que yo soy como medio tontica, yo no tengo derecho. Entonces yo les pregunto a ustedes que van a ser los abogados de esa niña, ¿ustedes qué opinan? De una niña como de 35, 40 años, que hasta ahora se dio cuenta que el papá se murió hace 28 años. Entonces, ¿ustedes qué le dirían? Cuéntenme. ¿Quién me ayuda? Qué Profe, yo pena, estoy doctor. desde el celular. Me repite la pregunta, ya le colaboro, es que se me está yendo el internet. Bueno, pero ¿ustedes escucharon toda la historia o no, no escucharon? A mí A se mí me no me quedó muy entrecortó, clara profe. todo. A mí no me quedó totalmente clara. ¿La puede repetir que está Bueno, interesante, por favor? la idea es que con este ejercicio miremos dónde está el derecho y dónde está la acción. Y entre otras cosas, porque esto es lo que hace un abogado. Entonces, mire, llega una muchacha acá, como 38 años, y me dice, doctor, imagínese que mi papá se murió hace 28 años. Y mi papá en vida tuvo tres hijas. Mi hermana mayor también con otra señora, ya, extramatrimonial. Pero después mi papá se casó y tuvo una niña que es la menor, que es mi hermanita, la pequeñita de la casa. Hoy en día tiene como 27 años. Entonces, doctor, resulta y pasa que me dieron, un abogado me entregó estos documentos y me dice que mi papá tiene unas 5 propiedades en la ciudad de Bogotá. Pero pues yo no sé, doctor, si eso yo tengo derecho. Es que a mí, pues que la regla hemos hecho con la esposa de mi papá era que ella nos iba a ayudar con la pensión, porque pues como quedamos todos pequeñitos. A mí inicialmente me dieron la pensión hasta los 18 años, pero como tuve un problema así como psicológico, un poquito medio delicado, determinaron que hasta los 25 y antes de los 25 dijeron, no, que ya pues de por vida me iban a dar esa pensión. Mas, sin embargo, doctor, pues yo llamé a la esposa de mi papá hace 15 años y me dijo que tranquila, que cobrara la pensión. Mas, sin embargo, yo le pregunté que si me iban a dar algo a mi papá. Me dijo que no, que usted es medio tontica, ¿cómo le podemos dar algo? Usted no tiene derecho a eso. Y además, pues que pues yo era casada con su papá y los bienes los adquirimos con su papá. Y pues usted y su hermana extramatrimonial, ¿cierto? Pues nunca estuvieron acá y yo ya llevo 28 años y ustedes por aquí ni siquiera han venido a visitarme. Entonces, pues no, usted no le toca nada, briegue ahí mientras le llega la pensioncita, disfrútela, porque no hay nada. Sin embargo, las niñas saben que hay 5 bienes, ¿no? Porque alguien le averiguó en una consulta en la Superintendencia de Notariado y Registro que el papá había dejado hace 28 años 5 bienes en la ciudad de Bogotá. Entonces la señora llega aquí y dice, doctor, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo será que sí tengo derecho a algo? ¿Qué derecho tengo? Y hoy la gente, como consulta en internet, dice,
¿Y a qué tengo derecho, doctor? ¿Y en qué norma está? ¿Será que yo sí puedo recoger algo de mi papá? ¿O será que ya no tengo derecho porque como me dieron pensión? Entonces, ¿qué hago? ¿Será que primero acláreme una cosa, doctor? ¿Tengo o no tengo derecho? ¿Y cuál derecho tengo y en qué consiste? Y después, la fácil, ¿qué tengo que hacer para que ese derecho, que hace 28 años posiblemente me tocó, se haga realidad? Porque ya llevo 28 años esperando. Entonces, yo que quiero preguntarles a ustedes es, oiga, ¿la señora sí tiene derecho? ¿Y qué acción le correspondería iniciar a la señora? Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Un reconocimiento de la paternidad sería, profe? No, porque la niña tiene su registro civil donde es la hija. Entraría un proceso sucesorio, ¿no? Igualmente, por ser hija, ella también tendría que participar en los bienes y todo. Pero como tiene un problema mental, yo creo que sería por medio de una albacea, ¿no, profe? ¿Un apoderado de ella o algo? De acuerdo a la ley 996, La 1996 del ya no hay. 2019. Según la ley 1996 se supone que ya no hay curadores ni tutores, ¿no? Que ahora son acompañantes, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Uno de esos ¿Pero qué pasa? acompañantes podría representarla para que Resulta ella que hiciera... los derechos son los derechos de hijo en la sucesión son para toda la vida. Dicen por ahí que son eternos, pero no vitalicios. Entonces queda uno como loco en saber si sí le asiste o no le asiste. Es que 28 años esperando, ¿no? Pero sí tiene los derechos porque la pensión que ella recibe se la otorga el Estado o la EPS o alguna cosa así. Los bienes siguen siendo derecho de sus herederos y ella como hija se le desconocieron, ¿no? Fue víctima como Bueno, de ¿y una cuál sería estafa. la acción? Digamos, que Una ya denuncia penal. aclaramos. ¿Cuál sería la acción? Una denuncia penal contra la madre y las hijas que le desconocieron esos derechos. Bueno, pero mire que vamos a aclararlo de la siguiente manera. Nosotros estamos haciéndole honor a un principio general del derecho que dice no hay derecho sin acción. La niña, como fue reconocida, tiene el derecho a suceder a su padre. El libro tercero del Código Civil dice de las sucesiones por causa de muerte y donaciones entre vivos. Es decir, que ya la norma le dijo, creo que está por ahí, no sé ustedes que tienen internet y mueven muy bien su celular, creo que es el artículo 1045, o por lo menos revisemos el único artículo de la ley 1934 de la ley del año 2019. Bueno, puede ser 2018, perdón, 2018, porque empezó a regir a partir del 1 de enero del 2019. Pero eso es una norma que cambió la ley 29 de 1982. No quiere decir que delante de 82 no había sucesiones, sí, lo que había es que era la ley 45 de 1936, pero las sucesiones han venido cambiando. Pero digámosle que la muchacha, para uno heredar a una persona, hay que cumplir 3 requisitos. El primero, que exista un causante, es decir, que la persona fallezca. Para que exista una sucesión hay 3 requisitos, que la persona fallezca. 2, que haya dejado unos asignatarios. Y los asignatarios uno lo evalúa y son de 2 maneras. Uno, a título universal, pueden ser los herederos. Pero a veces la gente quiere dejarle a una cosa muy particular a una persona y es lo que se llama el legado. El legado es cuando uno sucede a una persona, no en todos sus bienes, sino en una partecita de ellos, o sea, uno solo, singular, sino plural, porque cuando es plural es herencia. Entonces uno revisa, bueno, la niña tiene alguna de la cara, ya se murió el papá hace 28 años, listo, ya hay sucesión. ¿Qué es la sucesión? La sucesión no es recibir bienes, es reemplazar en sus relaciones jurídicos patrimoniales a esa persona que murió y dejó unos bienes. Entonces yo que voy a ocupar ese lugar de mi padre. Y entonces decimos, ¿será que la niña es asignataria? Sí, es la hija, es decir, que es inicialmente heredera. Y el tercer requisito
es que haya un patrimonio, ¿sí? Estamos hablando que tiene 5 bienes en Bogotá. Y entonces empezamos a mirar, bueno, pero esa asignataria, ¿todo el mundo puede ser asignatario? No, tiene que cumplir otros requisitos. Capacidad, dignidad y vocación. Ay, pero es que la niña es medio boba, le dijo la madrastra. Usted es medio tontica, por eso tocó dejarle la pensión de por vida, por eso usted no puede llegar. No, señor, ella tiene capacidad, que tiene, sí, problemas de déficit de conocimiento y tiene una enfermedad que le altera, pero para eso la ley 1996 que dice el compañero le da unos apoyos, porque es una asistencia que se le da a una persona en la toma de sus decisiones, una asistencia que se le da a la persona en las comunicaciones que ella tenga que tener con los demás, una asistencia jurídica, una asistencia formal. Pero digamos que la ley ya contempló, ya se acabaron los tutores, los curadores, todas esas personas que ejercían la representación legal de las personas. Hoy en día las personas se pueden representar con el apoyo, la asistencia de una persona que les colabore. Entonces ella seguramente tiene su mamá, tiene sus hermanos, tiene otras personas que le pueden colaborar a ella para que le den la asistencia que ella necesita para poder llegar al proceso. ¿Ella qué es lo que necesita? Una persona que la ayude, que la asista durante el proceso, que la acompañe con su apoderado, que vele por sus intereses. Pero de entrada, por el solo hecho de ser persona, es titular, es decir, tiene capacidad de uso y goce. Ella puede recibir lo que quiera. ¿Dónde tiene limitaciones? En el poder de disposición. Entonces ahí sí le toca contar con una persona que tenga un poquito más de sano juicio para que ella pueda determinar su comportamiento. Es necesita, lo que decimos, la asistencia, por eso está muy bien hecha la ley, dice el apoyo, porque lo que necesitamos es darle un acompañamiento a esa persona. Entonces, pasó la posibilidad. Entonces, sí, parece que esa niña sí tiene derecho. Y entonces decimos, claro, ¿y en dónde estaba la ley? La ley 29 del 82 o finalmente la que yo les dije, como ustedes van a ser abogados actuales, entonces la ley 1934 del 2018 habla de los órdenes hereditarios. Las herencias tienen varios órdenes hereditarios, pero cuando encuentra un orden, se para ahí y excluye a los demás. Solo por información les voy a contar. El primer orden son los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos. El segundo orden serán los papás. El tercer orden, los hermanos. El cuarto orden, los sobrinos. Y el quinto, si no tiene uno nada, bienestar familiar. Entonces resulta que como la persona fallece y no dejó ningún testamento, cuando la persona no habla, la ley habla por uno. Y el Código Civil tiene un libro que dice sucesiones, y allá dice cómo se hacen las sucesiones de las personas que no dejan testamento. Y entonces la persona que no deja testamento, pues tiene que someterse a unas reglas. Y entonces dice, bueno, vamos a mirar si encontramos algún heredero en cualquier grado, ahí paramos. Que el causante tenía esposa, tenía hermanos, tenía sobrinos, tenía tíos. Muy bien, el señor murió muy acompañado en su vida. Pero empezamos. Bueno, que tuvo hijos. Bueno, si tuvo hijos, ya los papás no pueden llegar. Ni tampoco los hermanos, así los hubiera querido mucho en vida. Y como por ahí dice un dicho, que al que mi Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, pues pudo tener hartos sobrinos. Y los pudo querer mucho. Y en su vida él quería dejarle algo a los sobrinos, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? La ley baja y dice el primer orden son los hijos. ¿Hay hijos? Sí, en el caso de lo que estamos hablando, pues una hija matrimonial y 2 hijas extramatrimoniales. Todas las 3 tienen igual derecho. Entonces la niña que estamos hablando sí tiene derecho y tiene igual de derecho a todas sus hermanas, independiente de su condición. ¿Sí ve? Entonces mire que ahí ya estamos frente a una posibilidad. Entonces dice, bueno, entonces ya sí tengo derecho. Ya el Código Civil me da el derecho. ¿Y cómo lo hago? Pues el compañero Jonathan nos dijo, pues hay que iniciar un proceso de sucesión. Un proceso liquidatorio, técnicamente llama un proceso liquidatorio mediante una demanda de sucesión. Y entonces nosotros abrimos la sucesión, decimos cuántos bienes tiene, cuántas personas tiene, le decimos a la cónyuge que si quiere venir a la herencia, que si ella quiere gananciales o quiere herencia, que cuál de las dos opta, pero que ambas no.
y entonces ella tomará su decisión, y después de que nosotros sepamos qué es lo que nos va a quedar después de liquidar la sociedad conyugal, pues llamamos a las 3 hijas y le repartimos en igualdad de condiciones. Entonces mire que el Código General del Proceso tiene un articulito, ¿cierto? Como el 787, que nos dice procesos liquidatorios, y el primero es sucesión. Y dice que eso hay unos pasos, que presente la demanda, después que lo citan una diligencia de inventarios y avalúos del artículo 501, y finalmente, cuando ya quedan inventarios y avalúos, dice, bueno, o partan ustedes, o yo nombro un partidor del juzgado y le reparto a cada quien lo que les corresponde. Pues llama liquidatorio, porque van a liquidar, a darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, mire que la ley le está diciendo a la persona que tiene un derecho, pero no se queda ahí, sino que rápidamente le busca la forma de cómo esa persona hacerlo efectivo. Salgámonos del tema de familia porque los aburro con familia. Y entonces vamos a salirnos a un tema normal. Resulta que Luisa María, ¿cierto?, le va a prestar una platica a Mayra. Dice, bueno, Mayra, yo le voy a prestar la plata. Usted como es contadora y hace harta plata, y pues, yo tengo una debajo del colchón, yo la voy a Ojalá. prestar, y me voy a ganar unos intereses. Tranquila, Mayra, usted págueme los intereses que paga legalmente una persona. Digamos, para aquí al 1% me parece bien de plazo. A eso sí, demora los que diga la norma, los máximos, porque pues si no me paga y me queda mal. Además, yo le cobro el 1%, pero como los contadores tienen una extraña maña de multiplicar la plata, pues usted le gana el 5, el 10, el 20, el 300% a mi plata. Pero a mí respóndame por el 1%, ¿sí? Pues Mayra dice, no, sí, yo así sé cómo se hace la plata. Y entonces firman un documento y van a la tienda de la esquina y suscriben una letra de cambio. Y Luisa se va con su letra de cambio por la suma de 100 millones de pesos. Entonces, llega día, fecha y hora. Mayra le toca devolver la plata, más los intereses. Y Mayra le dice, oiga, tengo un problema. ¿Cuál? No he podido trabajar en forma, esos santanderianos están complicados, mire que por estar estudiando derecho no he podido ejercer como contadora, nos dejan muchos trabajos, tengo exámenes, tengo unos clientes que les ha ido muy regular, no le puedo pagar la plata. Entonces, Luisa María dice, no, pero ¿cómo no me va a pagar la plata? Y entonces viene el ejercicio. ¿Qué derechos tiene Luisa María para recuperar su dinero? ¿Cuáles son los derechos? ¿En dónde están los derechos de ella? ¿Y cuál sería la acción para poderlos hacer efectivos? Porque nada le sirve andar con la letra todos los días en la cartera, cada vez que hay clase virtual, muestra la letra, le dice, mire que María Alejandra no me quiere pagar. Entonces, ella quiere mirar a ver cómo hace efectivo. Entonces le vamos a poner, ¿qué quiere Luisa María? ¿Abogado o abogada? Abogada, No, porque somos no, mujeres las dos. Bueno, eso es. por sustracción de materia dijo que abogada. Habían otras personas posibles en el ejercicio, pero como Mayra va a ser demandada, no la puedo nombrar su apoderada. Entonces le tocó a Dana ser su apoderada. Entonces ella le va a decir claramente cuál derecho tiene, en dónde considera usted que puede existir el derecho y qué acción le toca iniciar. Tranquilos que hoy nos podemos equivocar porque yo sé que ustedes no saben procesar, pero pues en el común diario de la vida ustedes han venido captando cosas. ¿Listo? ¿Qué se puede imaginar, Dana? No, pues la verdad no sé, pues está en su derecho de pedir la plata, pero no sé cómo se maneje en el ámbito jurídico de que le hagan devolución de su dinero por préstamo, teniendo ya pues documentos firmados, documentos donde se puso fechas, límites, pero acudir a quién, pues, o a qué rama como tal, la verdad no sé. ¿Alguno?
Luisa María, cuéntenos, ¿cómo va a salvar su plata? Pues, profe, no sé si es que tengo entendido, ¿no? Había una ley de insolvencia, ¿sí? Entonces, digamos que Mayra podría decir que estaba insolvente, ¿no? Pero es que hasta donde tengo entendido, esa ley ya no, o se reformó. Entonces, ella puede que no tenga la plata en el momento, pero sí podemos hacer un acuerdo de pago en el cual sea por de manera de cuotas o de un acuerdo que se llega con un juez y con la letra que yo tengo, ella tiene que comprometerse a pagarme de común acuerdo, tengo entendido. Bueno, cuéntenos, Mayra, ¿cómo va a pagar? ¿Cómo la van a demandar? Pues, profe, yo creo que sería un proceso civil donde pues demande y pida el reconocimiento de la deuda pues que yo debo, ¿sí? Pero pues también tengo entendido que la letra debe acompañarse de una carta de instrucciones. O estoy equivocada, no sé. No, eso está bien porque todos tenemos que, eh, pues que ir formándonos y esto es parte de la experiencia. Pues mire, nosotros trajimos que se han sentado y han ido a la tienda de la esquina y habían comprado una letra de cambio, ¿cierto? Y ahí en la letra de cambio habían dicho día, fecha y hora y que le iba a prestar 100 millones de pesos. Entonces mire que el derecho ya estaba incorporado allá en ese documento. Luisa Fernanda simplemente lo que tenía que ir a buscar a Mayra, decirle el día, fecha y hora en que tenía que pagar los 100 millones, tome su letrica y deme mis 100 millones más los intereses, que son de tanto, porque tal fecha, usted que es contadora, yo le dije que le cobraba el 1%, entonces imagínese, el 1% de 100 millones, multiplicado por tantos días, por tantos meses, tanto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es el 1% de 100 millones? ¿Un millón? Uno. Uno. Por 12 meses, digamos que le prestó la plata, 12 millones. Entonces me debe 112 millones de pesos. Entonces ahí está. Entonces digo, no, pues que no tengo. Ah, bueno, entonces no me paga las buenas, me toca recurrir al aparato jurisdiccional. Y yo voy Profe, y le pero digo, ahí primero no habría lugar a una acción extrajudicial, o sea, un acuerdo primero, va no, directo. va directo porque usted suscribió un documento. Mire que en el pasado proceso el juez le tocó declarar que la señora, de ejemplo, era hija, declarar que tenía el derecho. En este no, porque aquí parte el hecho, sea un proceso de ejecución y además, ojalá, mire que son cuando uno termina la carrera y aún ahora son los procesos que más llevamos y los que más nos gusta porque son los más rápidos. ¿Por qué? Porque ya está el derecho. El derecho está ahí consagrado. ¿En dónde estaba el derecho? El Código de Comercio tiene establecido un tema que se llama los títulos valores. Y títulos valores son varios, la letra, el pagaré, la factura cambiaria, los bonos, las acciones, todo eso son títulos valores. Y de allá en ese título de valor tiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Entonces, como ya está incorporado el derecho, digo, señor juez, aquí tengo el derecho y tengo el derecho de cobrarme mis 100 millones más los intereses. Y entonces le van a decir, ah, bueno, listo, usted tiene que cobrarlos. Allá en el Código Comercio, cuando ustedes revisen, el artículo 619 en adelante dice los títulos valores. Y dice qué requisitos tiene la letra de cambio, si reúne los requisitos, y entonces usted presenta una demanda. Simplemente con unos hechos, yo le suscribimos una letra de cambio, el día tal, fecha tal. Tal día se suscribió para que me la pagara tal día. La suma era de tanto. Los intereses que pactamos fueron de tanto. Mire que el segundo hecho es muy fácil. Llegado el día, fecha y hora, Mayra, le presenté la letra para que me pagara y no quiso. Entonces, señor juez, está en mora de pagarme el capital y los intereses. Tercero, según las normas que le voy a mencionar aquí, el Código de Comercio, yo tengo una obligación clara, expresa y exigible, señor juez. Cuarto, señor juez, ordéneme pagar las sumas de dinero que están en el título. Ya después inicia el proceso, va a ir a contestar la demanda. Pero mire que cuando el juez le acepta la demanda, ya le dice, señora Mayra,
se admitió la demanda de Luisa María Sepúlveda porque ella tiene un documento que cumple todos los requisitos de ley y hizo una demanda bien hecha. Entonces le informo que a partir de que le llegó este correo electrónico, queda usted notificada entre los 2 días siguientes. Y le corre un término de 10 días para que usted conteste la demanda. Pero una vez le digo, le doy 5 días, o sea, le empieza diciendo, tiene 5 días para pagar. 10 días por si usted dice que hay algún motivo que le impide pagar, justificable, ¿por qué no pagó? Teniendo el deber de pagar. Y tercero, si a usted no le gusta mi decisión, pues interpóngame un recurso. Pero mire lo que el primero le dijo al juez. Usted tiene 5 días para pagarle a Luisa María. Fuera de eso, Luisa María tiene la facultad que si Mayra tiene por allá apartamento en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, ¿cierto? Pues toca ir a embargarle el apartamento y si es posible secuestrarlo, por lo menos embargarlo para que salga del comercio. Entonces, mire que el derecho sin acción se convierte en una posibilidad. Le dio la posibilidad de tener un documento, le dijo que ese documento era muy importante, le incorporó los derechos al documento, pero salió e inició un proceso ejecutivo ante un juzgado y en el juzgado le van a cobrar, le decirle, oiga, venga, Mayra, páguele en los 5 días siguientes. Pero si no, el juez le va a rematar su casa y con eso le pagamos los 100 millones a Luisa María. Profe, si la persona no tiene nada. Pues lo condenan y algún día tendrá. Imagínese que el papá le va a dejar a Mayra Alejandra 3 apartamentos en Cañaveral, 2 locales en el... Uno es que se llama Único, en el Único, en el Cacique, en los centros comerciales que tiene Bucaramanga. Le dice, como es contadora, la voy a dejar mínimo de 2 locales por cada centro comercial de Bucaramanga. Y entonces, pues, Mayra dice, no, yo no puedo abrir la sucesión porque Luisa María me va a quitar los 100 millones. Pues Luisa María va e inicia el proceso sucesoral por Mayra. Dice, yo inicio porque aquí ella no quiere iniciar el trámite sucesoral porque no me quiere pagar. Entonces yo lo inicio, me pagan lo mío y el resto se lo dan a Mayra. Profe, ¿y eso tiene un término para exigirlo? ¿Hay un término o no? ¿O eso dura ahí? No, pues es que si después de que ya sale la sentencia, pues usted va actualizando no deja el proceso quieto más de 2 años y el proceso sigue vigente hasta que usted pague. ¿De verdad, profe? Uy, claro. No. Ahora, y uno el problema escucha es gente que dice que no, o sea, prefieren desistir porque pues la persona en última no pagó. Algún momento tiene, ¿cierto? O a veces el que es mal pagador es el que es buen cobrador es mal pagador, ¿sí sabe usted eso? Entonces Mayra trabajaba allá en la clínica de Cardila Lule y entonces no le pagaron unas prestaciones y le deben como más de 200 millones en prestaciones sociales. Y Luisa María entró y se dio cuenta que está demandando a Ardila Lule allá en la clínica Fuscal. Pues Luisa María y una vez dice, señor juez, esa señora me dé 100 millones. Listo, ordene que le paguen. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando le paguen, hágame el favor y me gira a mí, a mi juzgado, 100 millones más los intereses que me debe. Decide que en algún momento la puede llegar a pagar. Entonces, mire, ¿a qué voy yo? Siempre habrá la posibilidad de que haya un derecho con acción. Si vamos al campo constitucional, que el derecho a la vida, al buen nombre, el derecho a, ¿qué le digo yo? A la intimidad, el derecho a la salud, tantos derechos que consagró, pero mire que en la Constitución le tocó sacar un decreto reglamentario, porque a pesar de que para exigir los derechos fundamentales el artículo 86 establece la acción de tutela, hubo que sacar un decreto para que esa acción de tutela se volviera realidad. Y entonces tocó sacar un decreto diciendo quiénes son los jueces que conocen la tutela, cuáles son los requisitos de la tutela, qué pasa en los recursos cuando no estoy de acuerdo con la tutela, y reglamentaron todo. Pero mire que le dio constitucionalmente el derecho, pero también le dio la acción. Entonces, en todas las ramas del derecho, siempre se le consagra el derecho a la persona, pero no sirve de nada que yo no tenga acciones. ¿Cierto? Cuénteme, Andrés. Profe, una pregunta. ¿Y si nunca se llevó esa letra a un juzgado
tiene algún vencimiento o no importa el tiempo y No, sí, después, digamos que título valor, eh, la fecha tiene una fecha de suscripción del título y una fecha de vencimiento. Entonces, cuando se vence el plazo, porque mire que aprendas en ustedes esto, eso lo decía un famoso cantante mexicano que hace poco murió, ¿cierto? Que no hay plazo que no se venza, ni guardia que no se venda. Entonces, mire que el plazo siempre el plazo es un hecho futuro, dice el Código Civil. El Código Civil usted busca plazo y dice, es un hecho futuro. Pero cierto, porque algún día llega. Entonces, las letras tienen una fecha de inicio y una fecha final. Cuando es la fecha de exigencia de la obligación, la persona tiene 3 años para presentar la letra del aparato jurisdiccional para que la cobre. Si usted no quiere cobrarla en esos 3 años, pues le prescribe la oportunidad, porque las acciones tienen un tiempo para ejercerse. Las acciones tienen un tiempo para ejercerse. Entonces, a veces, pues si la persona no ejerce, perdió la oportunidad. Pero lo importante es que la ley sí le consagró a usted la oportunidad de hacerlo. Pero si usted no quiere demandar, pues pierde la plata. También mire que la compañera nos decía que una carta de instrucciones, eso es para el pagaré, o para la letra. Cuando los documentos se llenan y quedan espacios en blancos, uno faculta al acreedor para que lo llene y entonces hace una carta de instrucciones cómo los debe llenar y listo, lo llena. Pero al igual, mire que el pagaré también tendría 3 años para, una vez se haga exigible, para el pago de la obligación. ¿Qué me dicen los cheques? La acción caduca en 15 días y el derecho prescribe en 6 meses. Por eso la gente le dice a uno, pásemelo después, porque empieza a tener serios problemas, porque la acción para cobrar el cheque tan solo son de 15 días después de la fecha de vencimiento. Ah, pero que todavía no ha prescrito. Ah, sí, pero le toca cobrarlo a través de una acción que se demora más, un proceso ordinario. Entonces, mire que la ley, lo importante es que quiero significarles el día de hoy, que la ley siempre les ha dado derechos y están consagrados ahí, pero de nada me sirve si no tengo una acción. Entonces, con los amigos del día hicimos un ejercicio y era buscar derechos que no tengan acciones. Es decir, cosas que están reglamentadas, pero que finalmente no hay una forma, una vía legal, un instrumento jurídico para poderlos hacer exigibles, ¿sí? Y yo les decía que el artículo 11 del Código General del Proceso, ojalá algún día ustedes se sienten y lo lean, dice, al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Y eso suena muy bonito, porque de nada nos sirve tener los derechos si no tenemos un instrumento para hacerlos efectivos, si no tenemos esa acción. Entonces, derecho, acción, sustancial, procedimental. Yo sé que hay un tema constitucional que dice que cuando entran en conflicto los derechos sustanciales con los procedimentales, prima el derecho procedimental, el derecho sustancial sobre el procesal, porque las formas no pueden ir en contra de los derechos que se han consagrado en la ley. Pero ese es otro tema que ojalá tengamos la oportunidad de un principio de esos 226 que dice la realidad sobre las formas. Pero es que la Constitución realmente consagró que efectivamente en la norma constitucional que cuando haya controversia, y mire, si quiere alguien tiene el artículo 228 de la Constitución, dice que en las actuaciones de la Administración de Justicia prevalecerá el derecho sustancial sobre el procedimental, ¿sí? Pero no quiere decir que uno excluya al otro, ni que uno es importante y el otro no. No, es que eso parecen hermanos. Uno no anda sin el otro. ¿Por qué? Porque uno es el complemento del otro. Tampoco, ¿para qué nos sirve tener una norma procesal si no hay derechos que ejercitar? ¿Sí? Entonces, mire que ellos son recíprocos, uno con el otro anda. Pasemos al campo penal. ¿De qué me sirve tener que hay un delito y que hay una persona que infringió el Código Penal y tengo que castigarlo por ese delito? Si no tenía al lado un hermanito que se llama la Ley 906, que es el Sistema Penal Acusatorio o Código Procesal Penal, donde se inventan desde el principio que hay una noticia criminal, que la persona es llamada, indagada
y le revisa el Estado a través en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que es el organismo encargado de investigar y acusar las conductas delictivas. Entonces, que si la persona como que sí tiene méritos, llegan y le dicen, oiga, le vamos a imputar estos delitos, ¿acepta o no acepta? Que no acepto. Ah, bueno, entonces me va a poner a investigar más fuertemente. Digo, ¿por qué si tiene que ser usted llevado a un juicio para que sea responsable por la conducta que realizó, que se convierte en un delito? Y entonces la persona tendrá posibilidad después de ir a otra audiencia, ser acusado, y entonces la fiscalía le muestra todas las pruebas para demostrarle a usted que usted cometió ese delito. Y la persona tiene derecho a decir si sí o si no le dan la oportunidad también en otra audiencia a la persona, la audiencia preparatoria, para que así como la fiscalía le mostró a usted la conducta, la norma donde estaba el derecho de la fiscalía a sancionarlo por esa conducta, pues también le dice, haga su audiencia, muestre las pruebas que tiene y diga por qué no. Y entonces después nos vamos a un juicio en igualdad de condiciones y le demostrarán al juez, la fiscalía le tiene que demostrar a la persona que es culpable y el otro tiene que mostrar elementos en los cuales dirá que él no es responsable absolutamente de nada, porque la presunción de inocencia siempre estará ahí. La persona no tiene que demostrar que es inocente, la fiscalía es la que le tiene que demostrar que es culpable. Pero mire que hay un procedimiento y muy seguramente si la fiscalía lo llevó a acusar es porque tiene méritos y el juez tendrá que tener una sanción. Pero mire que los derechos que se protegieron con el Código Penal hubieran quedado burlados por las personas si no hubiésemos tenido un Código Procesal Penal para hacer pagar a esas personas por esas conductas. Y aquí ha habido muchos casos. Acuérdese que antes de que estallara el tema de DMG en Colombia, ¿quién hablaba de receptación indebida de dineros? Ese delito surgió a partir de ahí. Por eso a esa persona le tuvieron que buscar otro tipo de conductas diferentes a la receptación indebida de dineros, porque para ese año no existía ese delito. Y entonces tocó unirlo con el tema de que había lavado de activos, que había infiltración del narcotráfico, para poderlo judicializar. Acuérdese una conducta de los militares en alguna época que mostraron hasta una película que se llama La Huaca, donde unos militares encontraron unas canecas llenas de dólares y de dinero, y entonces dijeron que el ejército se había hurtado ese dinero, pero ¿a quién se lo robó si nadie vino a decir que era de él? Yo no supe que las guerrillas de la época hubieran salido a decir, esa plata es mía, devuélvamela. No, nada, pero es que es del Estado. No, pero es que el Estado tampoco la dejó allá sembrada para que alguien la encontrara. Y entonces empezó un debate de decir, oiga, en Colombia no hay un delito que diga que el que se encuentre la plata lo podemos acusar de hurto, porque es que de todas maneras eran funcionarios públicos, todo lo que se encuentre un funcionario público tiene que entregarlo. Y entonces después nació la figura del hallazgo y se tipificó el hallazgo y conductas indebidas sobre el hallazgo. Pero mire que siempre tenía que haber una norma sustantiva, porque ¿qué teníamos procesal? Pero si no teníamos norma sustantiva tampoco funcionaba. Yo con los compañeros del día hicimos un ejercicio de revisar un articulito del Código Civil que son de los pocos derechos sin acciones. Y empezamos a revisar el tema de los esponsales matrimoniales. Y entonces lo leímos en clase, ¿cierto, Andrés? ¿Con quién fue que nos acompañó a clase? Y entonces reímos allá el tema y miramos qué eran los dichosos esponsales. ¿Se acuerdan? ¿Quién sí se acuerda de eso? Yo estuve en la clase, pero no me acuerdo de eso. Bueno, ustedes que tienen internet ahí, el Código Civil habla de una figura que se llama los esponsales. Y simplemente dice, como en el 110, más o menos, es el artículo, dice que es una promesa que se hacen los futuros cónyuges de celebrar un matrimonio. Por eso, echémosle novela a este cuento para que nos lo aprendamos.
uno mira las páginas de las redes sociales, el TikTok, el Instagram, todas esas cosas que ustedes tienen, y saca la mano allá, Dina María, y muestra la mano con una argolla y con el anillo, con una piedra preciosa, y le publica abajo, no diré nada, pero hay señales. E inmediatamente empieza a escribirle, Ana, te vas a casar. Y empiezan las compañeras de trabajo, Luisa, ¿y cuándo va a ser el matrimonio? Ay, le pidieron la mano a tu papi. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Por qué? Porque el novio se acercó allá y quiso formalizar una promesa de futuramente celebrar un matrimonio. Es decir, que cuando las personas que son casadas presentan a sus consortes, dicen, le presento a mi esposa, eso no es cierto. La esposa es aquella persona que está bajo el régimen de los esponsales matrimoniales. ¿Y cómo son los esponsales? Pues es el tema, mediante el tema de que el novio adquiere un mayor compromiso, ¿no? Porque antes de que se comprometiera, ni lo dejaban llegar a la casa y le prohibían a Luisa María salir con el novio. Pero como ya fue y habló, y en señal de quedar comprometido, puso un anillo en el dedo de señal comprometido y de una vez dieron la fecha del matrimonio. Eso fue diciendo y haciendo. Y entonces toda la familia de Luisa María empezó a comparar el traje, empezaron a buscar la recepción, el plato, la orquesta, sacaron la lista de regalos, comprometieron allá al centro comercial para que le atendiera sus regalos. Empezaron, bueno, una serie de cositas a funcionar. ¿Y qué tal? Que la llama el novio y le dice, yo lo estuve pensando mucho, Luisa María, y eso tiene mucho trámite, eso del matrimonio. Yo mejor no me caso. Dice María, pero ¿cómo me dejar con todo eso? Entonces, concluyamos antes de terminar. Pues sencillo. Ese mismo Código Civil tiene 3 artículos de los esponsales matrimoniales donde dice que es una obligación que solamente se deja a la ética y a la ética y al sentido moral de las personas, y que no puede exigirse bajo ninguna circunstancia su cumplimiento. Pero es que él quedó comprometido y me metí en gastos. Sí, pero nadie lo puede obligar a casarse. Mire que si yo y compro un carro, celebro una casa, celebro una promesa de compra-venta. Pero mire que ahí sí, si usted no me cumple, yo tengo el derecho, según el artículo 374, de solicitar la resolución del contrato y que me pague los perjuicios. Pero que para la promesa de compraventa sí hay acción. Está la resolución del contrato, la nulidad del contrato, la picto minoris. Pues dicho, lo que hay acciones por el incumplimiento de un contrato. Pero de esa promesa de compraventa, pero para la promesa del matrimonio, la ley entendió que no tenía por qué tener acción. Y es un vivo ejemplo de que no hay derecho, hay derecho sin acción. Porque la misma norma contempló que no hay una acción que le permita a Luisa obligar al novio a casarse. Entonces, queridos amigos, ese era el desarrollo de ese postulado que desarrollamos hoy. Yo quiero que ustedes, cada uno de esos derechos que revisamos, por favor, busquen uno que quieran trabajar, y en las próximas 2 clases cada uno va a tener 15 a 20 minuticos para que nos cuente qué principio consiguió y cómo lo va a desarrollar. Si es posible que antes del transcurso de la clase, antes del lunes, antes de la clase, me puedan comunicar por el grupo, por WhatsApp, qué grupo va a ser cuáles son los principios, no me importa quién lo explique, pero qué principios se escogieron. Entonces miramos esos 6 principios para desarrollarlos en las clases, 3 y 3, ¿listo? María Luisa, cuénteme. No, profe, lo que pasa es que para cerrar el tema, ¿no? Para no quedar como novia vestida y alborotada.
no sé, si por decir, digamos, ya se compró la vaca del asado, pero yo la compré. Yo no lo puedo demandar para que me dé más que sea la mitad de lo que gasté en la compra de la vaca del asado. O sea, como unos No, daños y no, perjuicios o algo así. no, la ley no previó eso, porque aceptar eso es aceptar que había una acción y realmente el código no la tiene. No existe esa posibilidad. ¿Mm? Entonces, obviamente al futuro, con lo que valen las fiestas hoy en día, pues tendrían que mirar a ver si hay una reparación de daños, pero no bajo el tema de que fueron esposos, es decir, que fueron novios comprometidos. Solamente que se comprometieron a hacer unas inversiones y no pagó, ¿sí? Esa sería la posibilidad. Pero el código, usted va a mirar los esponsales y el código se quedó corto en la acción porque no estableció. Puede inclusive incorporar el derecho a indemnizar algún tipo de perjuicio, pero ¿cómo lo cobra si no estableció la acción? No la estableció. Y además es claro el código, dijo, se lo dejamos al derecho natural, a la ética y a la moral de cada quien. Entonces mire que no, le dejó fregado, que no le dejó acción. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Sí, sí. Yo quería hablar, por favor, hay una persona que quedó viéndome, yo con lo que hemos hablado, con los listados que me mandó Mayra, pero una persona que no me presentó el tema y toca organizar con coordinación, que llame a coordinación Pero y yo, mire, porque Andrés quedó sin nota, yo no le podía subir nada porque pues no me hizo llegar el ahora listado. hablamos, ahora me regala un minutico al final y Sí, sí, mire, y mire, hágame un favor, usted tiene el teléfono de Elenita o el WhatsApp, sí. entonces yo ya hablé con ella para que usted se coordine con ella a ver cómo organizamos el trabajo, ¿listo? Sí, es que yo he enviado, pero me rebotan en todos lados, pero sí, claro que sí. Listo, entonces, Elenita, la de